Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Amigos, escuchas del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, bienvenidos todos. Esta mañana, mientras realizaba mis actividades cotidianas, encontré una nota informativa interesante que preguntaba si con la inteligencia artificial debíamos ya de tener o de olvidarnos de las extensiones, ¿no? Tener que ya preocuparnos menos por las famosas extensiones en la laptop o en la computadora de escritorio. Y me llamó la atención porque es una señal más de cómo la inteligencia artificial, esta nueva tecnología, ha estado influyendo en los procesos de comunicación y operativos que tenemos en el trabajo, en la escuela, etcétera. Y un poco de eso hablaremos esta ocasión en este podcast del Colegio de Contadores, porque vienen los integrantes de la Comisión de Tecnologías de la Información. Nos acompaña su presidente José Luciano Pérez. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. También nos acompaña el ingeniero Alejandro Cobos para hablar del mismo tema. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Y don César Aurelio Ceballos Peña, de la misma Comisión de Tecnologías de la Información, quien ya ha estado con nosotros anteriormente. ¿Cómo está, César? Muy bien, Víctor. Un placer nuevamente estar aquí contigo. Y bueno, la intención que usted hoy escuche la charla con ellos es porque se vienen ya una serie de talleres y herramientas de tecnologías de la información para contadores en este 2025. Los temas son muy variados, así que de eso hablaremos en esta ocasión. ¿Con quién comenzamos? Le llamaron reinvención exponencial. ¿A qué nos referimos, don Luciano? Cuénteme. Sí, gracias, Víctor. Efectivamente, pues es el tema de la tecnología. Yo creo que tiene varias aristas que debemos estar tomando en consideración, y el objetivo de este taller es el establecer un marco teórico y que permita la reflexión de cómo los cambios tecnológicos están afectando las diferentes formas o áreas de conocimiento, pero de manera muy concreta en el área del contador público. En conclusión, pues es identificar cuáles son los retos, los desafíos y las áreas de oportunidad que tenemos con el contador público. Y en este taller vamos a ver básicamente 6 puntos: el modelo de cambio de 6 pasos que tenemos, cuáles son las necesidades que tenemos dentro de las organizaciones y concretamente cómo podemos identificar cuáles son esas áreas de información actuales y de futuro. También pues evaluar desde el punto de vista de tecnología y herramientas cuáles son las con las que cuenta el contador público, cuáles son las tendencias tecnológicas, el rediseño que vamos a tener que hacer en los modelos de negocio que tenemos actualmente y finalmente pues especular un poco cómo serán los negocios en el futuro. De eso se trata el primer taller. Desde su experiencia personal, sobre todo, ¿qué tanta resistencia hay todavía al cambio o desinformación para empezar a adecuarnos a las nuevas tecnologías? ¿Notan algo o sí notan una evolución, sobre todo de los colegas contadores, de irse actualizando de a poco? No, sí vemos en el campo de la contaduría pública, pues sí, definitivamente tenemos una fijación pues hacia áreas muy especializadas, pero precisamente esta Comisión de Tecnologías de la Información intenta precisamente sembrar esa semilla dentro de los socios de nuestro colegio con la intención de indicar que pues estas nuevas tecnologías están cambiando drásticamente nuestra profesión y por lo tanto debemos estar actualizados en este tema. Sí, una gran recomendación a quienes tenemos ya algo de kilometraje, de que sí, entre más experiencia como que más nos resistimos al cambio, pero es una necesidad que no evoluciona, pues no vas a seguir actualizado y con la siguiente ola. Vas a trabajar de más con todo lo que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías te pueden ahorrar. El típico de, es que así ha sido siempre, ¿no? Porque tengo que cambiarlo. Exacto. Muy bien. En el tema de la reinvención, ¿por dónde se tiene que comenzar? ¿Por conocer nuevos equipos, nuevo software, dedicarnos a la tecnología de la información? Específicamente, hablando de esta reinvención, ¿o es totalmente, como les acabo yo de captar la esencia, cambiar primero la mentalidad de la persona? Sí, también es la mentalidad de la persona adecuarse a las nuevas tecnologías, adaptarse al cambio y más con lo de la inteligencia artificial. Hay muchos dimes y diretes, oye, me va a quitar la chamba. Entonces entender que más que quitarte la chamba es un aliado. Es como cuando salió la computadora que dijeron, oye, pues se acabaron los contadores que hacíamos todo en unas hojas enormes verdes de 30 columnas. Pues sí, cambió por Excel y pues estás haciendo lo mismo con una computadora. Igualmente la inteligencia artificial te va a ayudar a mejorar y optimizar esos procesos. Sí, definitivamente aquí el tema de las herramientas con las que debemos contar los contadores es, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial en ese manejo tradicional que hacemos del Excel, pues ahora cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar eso que ya estamos realizando. De ahí la necesidad de establecer específicamente un par de talleres que tienen que ver con Excel.
¿verdad? Hablando precisamente del Excel, no sé, me parece que es de esos software que no se ven modernizados mucho tiempo porque eran, pues todo estaban como tan bien hechos que era una herramienta así muy adaptable que se ajustaba a ciertas necesidades y tendencias, pero hoy definitivamente con la inteligencia artificial se ha revolucionado. Yo creo que se potenció o yo me estoy adelantando demasiado. No, de hecho es una necesidad, tanto que así la comisión ha creado estos 2 talleres de Excel, uno más intermedio y uno avanzado, para quitarnos, o sobre todo para ayudar al contador que únicamente lo abríamos para sumar, restar, multiplicar y dividir, y tener unas funciones mucho más avanzadas, extraer datos de algunas bases, crear tablas dinámicas, optimizar con nuevas funciones, fórmulas, filtros, muchas de las opciones que la mayoría de los contadores desconocen y que te puede ahorrar mucho tiempo. También pues ya tiene actualizada la inteligencia artificial dentro de Excel, está integrado Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, que curiosamente también es dueño Microsoft de ChatGPT. Ahora, cuando hablamos de este curso que es el Excel avanzado con IA, con inteligencia artificial, ¿estamos hablando de estas modificaciones o hay algo más que tengamos que saber? Porque, pongo un ejemplo, estamos acostumbrados a arrastrar con el ratón, los que todavía utilizamos el ratón, sino los que son más hábiles el mousepad, señalizar las celdas y pedirle con una fórmula que lo haga, pero hoy prácticamente le puedes hablar y decirle, necesito que en tales columnas hagas este trabajo. ¿A eso se refieren o a lo mejor estoy hasta incluso limitando las capacidades de la inteligencia artificial con Excel? No, definitivamente esas son nuevas capacidades que tiene Excel. Gracias a Copilot le puedes pedir que te ahorre la chamba. Le puedes pedir incluso que te diseñe la fórmula, no necesitas hasta saberla. Oye, quiero hacer ABC, ¿cómo le hago? Entonces te va a decir, oye, pues esta fórmula puedes extraer los datos de esta manera y te va a llevar al resultado. Es como un diálogo, es como tener ahí tu chalán a un ladito. Oye, no le entiendo, explícame. Entonces se vuelve más adaptativo, más intuitivo y con mayor facilidad. El único punto es quitarte el miedo a empezarle a picar y a explorar estas nuevas tecnologías. A través de este taller, pues ya vas bien dirigido y se te está ofreciendo cómo llegar a ciertos resultados muy concretos de la manera más rápida posible. Sobre todo eliminar confusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, estando Gemini de Google, estando Copilot de Microsoft y teniendo el famoso ChatGPT, que es, digamos, la misma cosa, nada más con otro nombre, o la misma empresa, hay quien dice, bueno, ¿a cuál inteligencia artificial hago caso? ¿O cuál es la mejor de todas, no? Sí, en el caso de Excel ya tiene incorporado Copilot, pero sin embargo, puedes utilizar cualquier otra de las que ya mencionaste que te ayuden a crear esas fórmulas. Lo mejor es utilizar la que está ahí ya nativa, o hasta como se verá dentro del taller, la misma inteligencia artificial, cualquiera de las que mencionaste, te puede ayudar a crear una macro que es sin necesidad de ser uno ingeniero o programador. Entonces esa es la gran ventaja. Para los que no sabemos qué es un macro, cómo funciona o cuáles son las bondades del mismo. La macro se puede definir como que es una subrutina que te ayuda a eliminar tareas repetitivas. Es decir, oye, en lugar de si diariamente tengo que seleccionar de la celda a tal celda y luego ordenarla y luego quitar columnas, etcétera, etcétera, puedes diseñar una subrutina que con un clic o con un comando te haga todo eso de manera muy rápida. Y más eficiente. Sí, más eficiente. Te puede crear básicamente lo que tu imaginación requiera. Remitiéndonos un poco a los talleres, habrá, me imagino, práctica en sitio a las personas que estén operando. ¿Les van a poner los equipos para hacer las prácticas y los ejercicios? Sí, es totalmente práctico porque tienes la teoría y en el caso de Excel, ahí mismo tienes los ejercicios, tienes las plantillas. Oye, se trata de este ejercicio, tenemos estos datos, el objetivo es hacer esto. Entonces te lo lleva de la mano, aunque sin necesidad de tener conocimientos previos. Realmente puedes tener un nivel principiante y a través de nivel intermedio y ya el avanzado, pues ya lograr cosas muy interesantes. Para quienes estén en línea, ¿alguna modificación con el taller? Digo, porque si es así de práctico, ¿habrá limitaciones para quien esté de manera remota o no? No, porque estamos normalmente con una de las plataformas de Zoom y ahí mismo, ahí en el chat y está la apertura. Oye, que a mí no me salió, me está saliendo otra cosa y ahí mismo se da retroalimentación. Bien, y antes de irnos a la pausa, veo que también van a tratar el tema de Power BI o cuál es la definición y a qué se refieren en este aspecto. Power BI
BI es un reporteador de Microsoft. Ajá. Lo que te permite es como, en lugar de que llegues con tu audiencia interna, la junta directiva, las personas de finanza, producción, y eso, puedes hacer reportes customizados. Y lo que busca es como hacer como un storytelling como una descripción particular para cada una de las unidades de negocio. Y, por ejemplo, puedes restringir accesos, dependiendo de los usuarios, puedes poner accesos nada más para dirección, accesos para el área comercial, para el área operativa, etcétera. Otra cosa que tiene es que extrae los datos directamente de producción, directamente a las bases de datos, entonces puedes tener reportes actualizados en tiempo real, con diferentes filtros, diferentes diagramas. Puedes poner también, por ejemplo, que si llega a cierto nivel de algún valor, mande alguna alerta o dispare algunas acciones, etcétera, ¿no? Si me voy a la parte más básica, entonces quiero entender que algunas acciones administrativas o del área de mercadotecnia, por ejemplo, pudieran llegar al personal operativo, pero no las direcciones corporativas del consejo, de la presidencia van a llegar hasta la base. Sí, puedes poner reportes específicamente para cada uno y ponerlo como, a ver, si pasa esto, genera este siguiente reporte, ¿no? Uh-huh. Un reporte del siguiente nivel de los problemas, ¿no? Ok. Y otra cosa que puedes hacer es que, por ejemplo, puedes programarlo de que genere reportes, te lo convierta en PDF y te lo mande por correo. Haz de cuenta, yo quiero tener el reporte de producción a las 8 de la mañana en mi computadora, en mi correo electrónico. Pues lo programas, extrae los datos, hace las gráficas, lo que necesites y te lo manda por correo, te lo manda PDF. Tiene acceso tiene una aplicación en el celular también, puedes accesarlo desde el celular. Puedes, por ejemplo, si tienes un despacho, por ejemplo, puedes darle accesos a diferentes secciones de cada uno de tus clientes, o sea, que haz de cuenta del cliente A no vea lo del cliente B, etcétera. Y es esta parte de que sea como una historia progresiva, haz de cuenta que digas, bueno, primero vamos a ver el flujo de efectivo, luego vamos a ver el estado de resultados, los temas que ellos, es muy fácil de modificar. Por ejemplo, si te dicen, ¿sabes qué? Me interesa más ver esta cosa, ¿no? Entonces es más fácil de modificarlo. Está con datos reales, es muy rápido. O sea, si mueves las gráficas o cambias los filtros y eso, se actualiza casi en el momento. O sea, no tiene tanto problema con la información y tiene muchos tipos de gráficas, ¿no? Gráficas geográficas, se cuentan mapas, de esferas, de barras, de texto. Uh-huh. Puede disparar acciones, se cuenta de decir, ¿sabes qué? Pues si alguien aprueba una orden de compra de más de $1 millón, mándame un correo. Tiene algunas otras cosas ya de acciones específicas, ¿no? Si pudiera poner un ejemplo, ingeniero, de una empresa textil, una parte del proceso, ¿cómo lo pudiera aprovechar esa compañía, Power BI en su compañía? También se usa mucho para control de producción. Uh-huh. Entonces puedes tener una televisión en el piso de producción con los niveles de inventario y de producción de ese día, de las órdenes de producción y de todo el estado, por ejemplo, estados de calidad de la producción, cuánto te falta, por ejemplo, para cumplir con la meta de producción de ese día, las órdenes que tengas atrasadas, para que las personas del piso o los encargados de la producción tengan una sensibilidad de qué está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, reportes de accidentes, calidad, producción, ventas, etcétera, ¿no? Y en el área comercial también puedes tener reportes por vendedor, por región, por lo que vayas para ir evaluando la parte comercial a los vendedores, ¿no? Cada una de las regiones y casi personalmente por cada uno de los nombres. Sí, y como bien decías, en el área de producción, por ejemplo, podríamos tener banderas que pudieran indicar si todo está en orden, un color verde, si hay un nivel de alerta en el tema de producción, si es un nivel de desperdicio el que se está ya generando, si tenemos horas extras adicionales y la capacidad que estamos utilizando de la maquinaria está dentro de lo normal o está abajo o está arriba. En fin, puedes desarrollar una serie de indicadores y en pantalla, ya sea el supervisor de producción, el gerente de producción o inclusive en las oficinas del propio director general puede estar enterándose de lo que está pasando en las áreas de producción, pero así como en las demás áreas funcionales, las de ventas, las de recursos humanos, las de finanzas, por enumerar, digamos, las 4 básicas que puede existir en cualquier organización, pueden tener tantos dashboard o gráficos que le permitan estar teniendo un conocimiento, vamos a pensar en el director general, de los principales aspectos que le interesa conocer de cada una de las áreas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una herramienta poderosa y está considerada dentro de lo que son el nivel de Business Intelligence, que es un poco arribita de lo que es el Excel.
De acuerdo, pues seguiremos hablando más de estos talleres y de herramientas de tecnología de la información para contadores, pero acompáñenos a escuchar esto que tiene para usted el Colegio de Contadores. Antes de continuar con el episodio, te comparto una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si trabajas con empresas familiares o formas parte de una, presta atención. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a su Diplomado en Gobierno Corporativo y las Empresas Familiares 2025. Un programa diseñado para ayudarte a profesionalizar la gestión, institucionalizar procesos y fortalecer la continuidad de las empresas familiares. Tendrás acceso a ponentes expertos, contenidos actualizados y casos prácticos que te prepararán para enfrentar los retos actuales con visión estratégica. Iniciamos el 22 de agosto y puedes tomarlo de forma presencial o en línea según tus necesidades y disponibilidad de tiempo. Para más información e inscripciones, entra a la página web del Colegio de Contadores o comunícate al 33 36 15 70 90 desde las extensiones 104, 105 o 106. También puedes escribirnos por WhatsApp al número 33 39 48 04 76. Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025. Impulsa el futuro de tu empresa con estructura, visión y liderazgo. Del 3 de octubre al 13 de diciembre llega el Diplomado en Seguridad Social y Laboral 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Actualízate en relaciones laborales, sueldos, obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit, y aprende a clasificar prestaciones, calcular pensiones y defenderte ante inspecciones. Te ofrecemos clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en modalidad presencial o en línea. Aprovecha nuestras tarifas desde 890 pesos y 1,210 pesos, según el módulo de tu elección. El cierre de inscripciones es el 3 de octubre al mediodía. Asegura tu lugar ya en la página web del colegio o en el número de WhatsApp 33 12 65 09 42. Registra tu participación cuanto antes porque la seguridad jurídica no espera. Gracias por acompañarnos en este espacio de información del Colegio de Contadores y continuamos con el podcast hablando de estos talleres de herramientas de tecnologías de la información para contadores en 2025. Hablamos hace unos minutos de Excel avanzado con inteligencia artificial, de Excel o macros en IA y Power BI, que es también una herramienta importante y útil para las empresas. Hay otro más, SQL para contadores. Ingeniero Alejandro, ¿de qué se trata? Cuéntenos, por favor. SQL es un lenguaje que usan las bases de datos para poder accesar a ellas y poder hacer algunas modificaciones, ¿no? Desde crear tablas y eso, pero el curso específicamente para los contadores está enfocado a extraer información, filtrarla y auditarla y unir y crear relaciones entre las tablas que tienes disponibles. Normalmente el contador pues lo que hace es que extrae todos los movimientos transaccionales que tenga en las diferentes bases de datos de sistemas que use y lo que se le está ofreciendo es un curso de SQL, una parte un poco administrativa para la base de datos, pero es más bien como para reportes y eso. Y es, por ejemplo, también la base para Power BI, para extraer información Excel. Normalmente, por ejemplo, todos los sistemas de CRM y ERP manejan bases de datos para guardar la información. Entonces tú puedes extraer de ahí de esa información. Y normalmente es cuando, por ejemplo, Excel ya se te queda corto para guardar mucha información o analizar mucha información, porque el problema que tiene Excel es que todos los cálculos los hace en el momento. Haz de cuenta, cada que guardas o cambias de celda, hace todas las operaciones de todas las... O sea, si tienes 1,000 operaciones en la tabla, pues hace las 1,000 operaciones cada que le das enter, ¿no? ¿Y se llega a ralentizar? Sí, ya cuando usas mucha información, sí se vuelve un poco lenta. Y lo que le ofrecemos aquí tiene un lenguaje
específico para hacer ese manejo de las bases de datos, que tú puedes extraer información, linkear, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los headers de las facturas, o sea, los encabezados de las facturas de cada cliente. Por ejemplo, un cliente puede tener diferentes cuentas para cobrar, tú le puedes especificar ahí. Eso lo puedes tener en otra base de datos que esté linkeada a un cliente. O sea, cuando el cliente A puede tener 5 direcciones de embarque y 3 métodos de pago, ¿no? Entonces, eso lo guardas en una base de datos y lo otro lo guardas, y cuando lo necesitas, puedes hacer el link al cliente en específico, ¿no? Normalmente lo que se hace esto para economizar el espacio y en el disco duro, y estructurar más la información y tener la información justa, ¿no? O sea, donde la debes de tener y bien estructurada. Cuando habla de lenguaje, ¿estamos hablando de programar o no llegamos a tanto? No llega a ser un lenguaje de programación, porque no puedes, por ejemplo, no puedes hacer un programa en específico. Más bien es un lenguaje específico para extraer información de las bases de datos. O sea, lo que te da de ventaja es que lo puedes pegar en Excel, puedes hacer tablas dinámicas o algunos otros reportes, puedes linkearlo a Power BI, funciona mucho más rápido que Excel. O sea, eso corre, no sé, puedes bajar 1 millón de registros en 10 segundos. Ese tipo de información es la que maneja, por ejemplo, Walmart, Telmex, o sea, todas esas grandes bases de datos. Y otra cosa que tienes es que, por ejemplo, puedes correr pasos. Por ejemplo, si necesitas un subtotal de alguna cosa, pues sacas los subtotales primero y luego esos los linkeas con lo que necesites, ¿no? Los relacionas más bien, lo relacionas con otra forma que necesites, ¿no? Y si necesitas traer información de otras tablas o hacer otros procesos intermedios en un reporte, los puedes hacer para conseguir un reporte ya muy específico, ya muy resumido, ¿no? Eso es la ventaja. Otra cosa es que es algo estándar, es un ANSI, un estándar de lenguaje, y te sirve, por ejemplo, para Oracle, para SAP, para Compact, para varios. Tiene algunos detallitos diferentes. Otra cosa es que la curva de aprendizaje con la inteligencia artificial es mucho más rápida, ¿no? Si tú le das una definición de las tablas, que le dices, bueno, una tabla es como una base de datos, y le dices, bueno, en la columna 1 está el nombre, en la columna 2, 3, 4 están esta información, y tiene estos tipos, ¿no? O sea, unos son valores, otros es texto, otros son fechas, etcétera, ¿no? Y ya después tú le pides a ChatGPT o a alguna otra, le dices, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un reporte de la tabla 1, tráeme esto, de la tabla 2, tráeme esto, no sé qué, y la computadora, como ya sabe los nombres de los campos y todo, ella te va a hacer el query. O bueno, el programita para que tú extraigas la información. Rápido. Ahora, ¿esta tecnología de SQL es de libre acceso o hay que pagar por ella? Hay unos libres, hay varios de libre acceso, que se llama PostgreSQL y MySQL, y hay algunos que tienen pruebas gratis, y hay algunos de paga, que por ejemplo son los que tienen como más capacidad, ¿no? Por ejemplo, Oracle, SQL Server, y esos son de paga, pero tienen opciones libres hasta 10 gigabytes. O sea, que te los acabas y puedes ya pagar la licencia, ¿no? Cuando lo estoy escuchando, y a lo mejor aunque sea de paga, sé que seguramente lo van a conocer y se van a enamorar de él, ¿no? Sí, de hecho, la intención de eso es de que, por ejemplo, lo pruebes, casi este tipo de software lo pruebas, y pues ya cuando llegas a 10 gigabytes, ya dices, lo pago fácilmente, ¿no? O sea, ya si ya manejas 10 gigabytes de información, ya es muy fácil que lo pagues. Y lo dices muy bien, Alex. Lo primero que debemos entender del SQL es lo siguiente: ¿para qué lo tengo que utilizar? Si tenemos un sistema nativo como un ERP, digamos, un ERP es donde procesas toda tu información de producción, de recursos humanos, de ventas, etc. Primero, pues es una base de datos que le llamamos de producción, pero estos sistemas ya vienen muy estandarizados, y hay veces que la necesidad que tiene la empresa son el de tener que generar reportes que tienen que mezclar, como bien dices, diferentes tablas o diferentes accesos, pues a lo mejor un ventas con un tema que tiene que ver con recursos humanos. Y son dos áreas totalmente diferentes. El ERP por sí mismo no te va a dar esa relación, sino necesitas de una herramienta adicional. Entonces, el SQL lo que intenta resolver es precisamente una problemática en donde, por ejemplo, me piden cuáles son las ventas por región, por sucursal, por tienda, por vendedor. Y esto, siendo un área de producción, el SQL, y lo que se recomienda es que se haga una copia de la base de datos de producción del sistema que estés utilizando, y el SQL, a partir de ahí, conectes, haga los trabajos de relación y reportes que necesitas específicamente y que son complementarios, en donde vas a manejar grandes volúmenes de información a una velocidad mucho más rápida
y podemos tener información, digamos, ya más al momento, para las diferentes áreas. Tomando como ejemplo lo que acabamos de escuchar, si nos remitiéramos a unos años más atrás, este trabajo que nos estaban haciendo referencia, ¿en cuánto tiempo se hacía horas hombre? A diferencia de lo que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial. Bueno, ya con inteligencia artificial estamos hablando de un trabajo de quizás de meses, lo haces en términos de minutos. Por ejemplo, le puedes dar a que lea, no sé, un documento de 500 páginas y en menos de un minuto ya te hace una sinopsis y un resumen de ese documento. Todo listo. Súper eficiente. Ahora bien, todo se escucha súper interesante, pero ¿y de ciberseguridad? ¿Cómo andamos? Porque al ser también bases de datos, información en línea, ¿cómo vamos a proteger todo ese contenido? Sí, Víctor, ese es un tema súper interesante y toma actualidad, sobre todo en los últimos 10 años, y precisamente debido a este boom que hemos tenido en tema de tecnología y de dispositivos electrónicos a través de los cuales accesamos. Y por dispositivos electrónicos no me refiero al servidor, a la computadora, me refiero a un celular, me refiero a la televisión, a la Lestra. Cualquier tema que esté conectado con Internet tiene posibilidad de poder ser accesado por gente extraña a tu persona, a la organización o a instituciones de gobierno o en diferentes áreas. Esta es un área de ciberseguridad muy especializada y su propósito es establecer, pues digamos, una estructura y procesos para que precisamente se puedan proteger los datos e información que están almacenados o que están disponibles pues para un usuario. El día de hoy, pues el de lo que estamos hablando son ya de temas de ciberataques, de intervención. Los más comunes es el phishing, tal vez a través de un correo electrónico te mandan una notificación de tu banco en donde te están indicando que hay una operación no autorizada y que le des un clic para empezar a obtener datos. Digamos, de alguna manera lo que intentan a través del phishing es cómo obtengo datos de la persona con la que estoy intentando obtener sus datos personales, y de ahí pues pasas que si tu número de cuenta, que si tu password, tu NIP, o del SAT, tu fiel o lo que fuera, tu firma electrónica, perdón, y eso trae como consecuencia que puedes estar expuesto a un tema o de, primero, el secuestro de identidad, 2, que te puedan extraer la cuenta bancaria, de alguna manera tus saldos, y el phishing pues tiene ese otro tema. La otra es ya más sofisticado, es lo que podemos llamar un malware, que es una herramienta en donde los hackers, y aquí tiene importancia lo que significa la estructura, los procesos, el tener licencias no piratas, oficiales, formales. Porque a veces me voy a salir un poquito del tema, pero el tema es una licencia pirata, lo que puede traer en el fondo es precisamente un virus que va a inyectarse a tu computadora y se va a detonar de acuerdo a lo que el propio hacker esté intentando hacer. De ahí la importancia tan profunda que tiene este tema de ciberseguridad, no tan solo de las personas, sino ya en términos institucionales, pues es un tema donde información importante puede estar tomando en consideración. Para el contador público, ¿por qué es importante? Bueno, nosotros estamos, por un lado, cuando damos una opinión con respecto a tus estados financieros, a la situación financiera de tu empresa o inclusive a cómo están tus controles internos dentro de tu organización, si están débiles o fuertes o requieren algún tema de intervención. Hablamos no de un riesgo financiero, riesgo fiscal, riesgo operativo. Bueno, ahora tenemos que hablar de un riesgo cibernético. Y entonces el contador debe tener conocimientos básicos para que ya sea o buscando una especialización o haciendo un socio estratégico a un lado con una persona especializada, como lo estamos diciendo, para que lo puedan apoyar en esos temas. Porque además el contador maneja información sensible, ¿no? Datos torales de las compañías, del corporativo, de sus manejos financieros, que si no son bien analizados, bien protegidos, pueden caer en manos de cualquier persona. Y las consecuencias que esto puede tener desde un punto de vista legal, si estamos hablando de ley de protección de datos personales, imagínense un tema en donde podemos estar sujetos por un tema de no realizar una actividad de protección adecuada, pues un cliente puede en un momento dado demandar a la firma por daños, por no haber considerado este tipo de riesgos. Podemos llegar hasta ese tema. Y además la normativa, aunque está muy verde aquí en México, sí a nivel internacional ya hay normas muy específicas y concretas en donde este tema pues, puede incurrir en demandas importantes. Además, el tema de ciberseguridad debemos tomar en consideración otra parte muy importante. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale la seguridad de los datos y la información de una compañía? Sí, ¿no? Es invaluable, ¿no? Un malware instalado hoy, por ejemplo, está sujeto por un hacker a que te secuestran de alguna manera la información.
piden el rescate del mismo y con él no sabes si vas a finalmente recuperarla o no. Un 27, un 30%, de acuerdo a estudios del 2024 de una institución dedicada a este tema, indica que a pesar de que realices el pago de los bitcoins que te solicitan, no recuperan la información. Entonces de ahí es muy importante este tema y de actualidad. Para un caso práctico, quien nos está escuchando, a los colegas contadores, recuerden los días que estuvo el CIAPA suspendido en sus operaciones, fue eso, un secuestro de información del organismo, ¿no? Hablando del caso de Jalisco. Sí, totalmente. Y hay varias instituciones aquí a nivel local que están sujetas a este tipo de cuestiones, pensando en que ya se desarrollan temas, pues que hay inteligencia artificial ya. Hay un tema de nube. Tenemos los ERPs, que son los que procesan la información, o los sistemas de contabilidad, o los de producción, o los de recursos humanos, o de ventas, lo que tengas, son automáticos. Y la otra, los RPAs no son otra cosa más que robots que están ejecutando ya temas. Son los avances tecnológicos tan fuertes que hemos tenido, pero también la gente de los malos pues está trabajando de manera ardua y son súper especialistas. Claro, muy avanzados. Adelante. Sí, de hecho también, por ejemplo, ahorita se enfoca mucho en que la gente esté consciente de cómo pueden atacarlo, porque muchos de los ataques vienen por tratando de timar algún miembro de la organización y que tengas todo actualizado y en regla. O sea, que tengas todos por ejemplo, los casos de Pemex o de algunas otras empresas es que tenían, por ejemplo, Windows XP en algunas máquinas o una máquina por allá en una computadora de producción tenía un software viejo, que de ahí vino la vulnerabilidad para poder entrar a todo lo demás. Y que tengas como gobierno corporativo de qué usuarios cada quien debe tener su user, cuándo se da de baja y cuándo se da de alta, a qué accesos debe tener cada persona, etcétera, ¿no? Toda esa parte tiene que estar muy bien documentada y también usar VPNs, usar red privada virtual para que, por ejemplo, si trabajas en algún lugar público o alguien se mete a tu Wi-Fi de tu casa, que no pueda accesar a toda la transmisión de datos que estás teniendo en la red. ¿Qué puede pasar, no? Tú estás trabajando en la compañía y luego te vas de home office y de repente ahí es donde entró la vulnerabilidad. Sí. Muy bien. ¿Algo más que agregar, César? Pues hablando de la ciberseguridad y tocando un poquito el tema de inteligencia artificial, ya con la inteligencia artificial te puedes escuchar la voz del jefazo de tu vidaza pidiendo que te mándale deposita $1 millón a esta cuenta y es urgente, y estás escuchando su voz tal cual, o si es videoconferencia hasta su lindo rostro, todo eso. Sí, cierto. Pues ya, como podemos ver en redes sociales, pues no sabes hasta qué punto hay inteligencia artificial o realmente el viejito está dando maromas de cirquero. Pues estamos llegando prácticamente al final del podcast. Nos falta brincar del papel al algoritmo. Eso también es uno de los temas a tratar en estos cursos. Sí, fíjate que ahí, Víctor, la intención de nosotros fue tomar dentro de la membresía y del colegio, somos alrededor de 1,200 asociados, poquito más, el invitar a un contador público y su firma para que nos hable de las experiencias que ellos han tenido en temas de tecnología. No tan solo inteligencia artificial, sino también automatización y todos los temas que hemos estado platicando. Lo que buscamos en este taller es que él nos va a compartir cuáles han sido sus experiencias en el trabajo diario del contador, testimonios prácticos de lo que ya está realizando. Algunos ejemplos rápidos es, por ejemplo, él dice, yo recibo la demanda de un cliente que está requerido por parte de la Autoridad de Comercio Exterior. Yo meto la demanda a un tema de inteligencia artificial que ya tengo preparado y con base en eso me realiza una cotización, la cual, después de revisarla, y casi en el 100% de los casos, el 90% de lo que me está arrojando es correcto. Entonces eso me significa para mí un ahorro de tiempo sustancial. 2, con relación a temas de poder validar si los CFDIs que tengo en mi propia contabilidad están de acuerdo a los que tiene la propia base de datos de la autoridad, también son procesos de revisión que puedo estar realizando de manera rápida y constante. Alertas hacia mis clientes sobre novedades que tenga que ver su sector en lo particular, pues puedo enviárselo a través de la inteligencia artificial conectado con el correo electrónico y mandando esas alertas de manera directa. El poder tener un agente que me esté contestando las 24 horas sobre temas muy concretos que me interesa compartir con un cliente, de tal manera que están personalizados qué tipo de servicios son los que estoy ofreciéndole a X, Y o Z cliente, pues puede contestarle preguntas básicas, ¿no? Que tienen que ver con retenciones, si lleva IVA o no lleva IVA este producto, algunas cosas que de manera muy
obvia pueda responder la propia inteligencia artificial, pero también comentándole que está a su disposición en horas normales. Y finalmente, otro ejercicio, hay muchos, pero por mencionar solamente estos 4, puede también en algún momento dado, ante la urgencia de poder preparar un documento con relación a lo que acaba de aparecer en el Diario Oficial de la Federación sobre la Ley de Ingresos y Egresos para el año de 2026, pues puede hacer un extracto rápido de las principales modificaciones que pueda haber, y esto te lo realiza en minutos, yo diría segundos a veces. Rápidamente. ¿Algo más que falte por agregar? Pues nada más hablando de todo lo que estaba compartiendo José Luciano, en el módulo que vamos a dar de inteligencia artificial del colegio, pues vemos un análisis de todas las que están saliendo, desde Grok, de Elon Musk, de Gemini, de Google, de ChatGPT, y algo que mencionaba de qué son los agentes, cómo se utilizan. Recientemente ya se liberó el agente de ChatGPT. Entonces, toda esa información, cómo puedes crecer tu firma o tus servicios de manera exponencial con todos estos servicios. Sí, atendiendo prácticamente 24 horas. Atendiendo 24 horas, pero sobre todo, cuáles son los retos, los desafíos y las áreas de oportunidad que como contador público tenemos frente a esta tecnología que viene en muchos de los casos a sustituir muchas de las actividades repetitivas que normalmente el contador realiza. Por lo tanto, yo pienso que va a haber una reflexión sobre este último seminario del papel al algoritmo, es, oye, y a tus colaboradores, ¿cómo los debes tener preparados para ejercer esta nueva faceta o esta nueva realidad tecnológica que nos plantea la inteligencia artificial? Pero eso es en síntesis lo que tenemos. Recordarle a usted que nos escucha que los talleres inician en agosto, 12 y 13 particularmente, concluyen, habrá septiembre y octubre también algunas jornadas y concluyen el 18 y 19 de noviembre, ¿no? Así es. Estos talleres son de 3 horas cada uno, son los días martes y miércoles en las fechas que están señaladas, y para mayor información, pues por favor vean la página del colegio, ya están los promocionales disponibles. Bien, analice calendario, revise cuál le conviene, si se quiere inscribir a todos o solamente algunos, ¿no? Que tengan ahí por seleccionar los de su interés. Así es, Víctor, muchísimas gracias por recibirnos. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, César, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a ti, Víctor. Ingeniero, muy amable también, gracias por su visita hoy. Gracias, hasta luego. Muy enriquecedora la comunicación con José Luciano Pérez, presidente de la Comisión de Tecnología de la Información, el ingeniero Alejandro Cobos y don César Aurelio Ceballos Peña, también integrante de esta comisión, que nos han acompañado hoy en esta charla. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.